Buenas a todos, os saludo hoy desde Hong Kong y hoy tengo aquí un invitado de lujo que se llama Diego y bueno, como veréis tenemos el skyline de la increíble ciudad de Hong Kong detrás y el por qué estamos aquí pues es una cosa que vais a descubrir al final del vídeo, los que aguantéis hasta el final. Y bueno, primero de todo quiero que sepáis quién es Diego. Diego es un chaval de Tudela que hizo arquitectura, estuvo trabajando como arquitecto en China y hace muy poquito tiempo se ha venido a vivir aquí a Hong Kong, hace apenas 2 semanas. Dos semanas. Aparte de su profesión, Diego también es viajero, empedernido y músico bohemio y soñador y hipster, todo un poco. Toda la vez. Entonces, lo que quería, por eso te decía que me venía muy bien hoy Diego, porque vamos a hablar de las ventajas de viajar solo. Eso que nos da mucho miedo, la primera vez que lo vamos a hacer y que tanta gente no hace por ese miedo a lo que pueda pasar y que nosotros creemos que es tan importante, ¿verdad? O que puede ser tan divertido o tan apasionante. Puede ser tan buena como la de viajar acompañado. Exactamente. Entonces, vamos a deciros las ventajas que nosotros creemos que tiene viajar solo. La ventaja número 1. Para mí es una ventaja importante y es que tú eres el que organiza tu tiempo. Cuando viajas es como cuando estás trabajando, necesitas organizar tu rutina y hay gente que le gusta estar más tiempo andando, más tiempo de turismo, que le gusta estar tranquila en el hostel. Cuando eres tú solo no hay nada que pensar, cada día puedes hacer lo que quieras o puedes crear tus propias rutinas y esa es para mí una de las primeras ventajas. ¿Diego? Sí. Yo también he tenido trabajo como arquitecto, que siempre estamos súper liados con trabajo y tal, y muchas veces es imposible compaginar tu tiempo con el de tus amigos o tu pareja, entonces hay muchas veces que si quieres viajar no te queda más remedio que viajar solo por las vacaciones que te tocan. Así que es el tiempo durante el viaje y el tiempo para organizar el viaje también, para salir. O sea que tú gestionas tu tiempo antes del viaje y durante el viaje. La ventaja número 2. Es que conoces gente nueva. Desde luego, si bajas con tu grupo de amigos o con tu pareja, estás en un grupo mucho más cerrado y siempre pues cuesta, al menos en mi caso, cuesta un poquito más interactuar como los demás. Ya tienes el plan montado y no tienes mucho que hacer de esa manera. Y si estás solo, pues tienes esa flexibilidad de tiempo también que te sirve para adaptarte a planes de gente que puedas conocer por ahí. Que yo creo también que al final la necesidad muchas veces te apetece estar solo, pero otra te apetece cenar con alguien o quieres estar solo, pues no te queda más remedio que acercarte a alguien. Eso es. Y a lo mejor el primer momento es un poco complicado, decir hola, quiero ser tu amigo, es un poco difícil, pero luego de ahí surgen muchas historias y acabas haciendo amistades que a veces no duran nada y otras veces duran muchísimo en el tiempo. Sí, es gracioso porque como sabes que igual es una persona que no vas a ver nunca más, pues te sueltas mucho más o le das mucha más intensidad a las conversaciones porque sabes que va a durar poco, entonces lo que podría tardar 2 o 3 horas de conversación con una persona en un ambiente más normal de tu día a día, esto puede ser en 20 minutos ya empiezas a congeniar o a no congeniar, depende de con quién te encuentres. Y... Totalmente, amistades express, totalmente. Amistades express. Sí. La razón número 3, cuando viajas solo tienes tiempo para pensar. Esto parece una obviedad y parece una tontería, pero no lo es tanto así, porque normalmente con el estrés de vida que llevamos, el trabajo, los amigos, todo el rato estás ocupado, entonces nunca tienes tiempo, o muy pocas veces tienes tiempo de sentarte si estás en la playa o si estás en la montaña y estar completamente solo para pensar en lo que tú quieras pensar. Ya no digo que o para no pensar, para dejar la mente en blanco también. O para no pensar, que es una cosa todavía más complicada que pensar. Sí. Pero para mí es de los pocos momentos que yo recuerdo en la que mi cabeza descansa por unos momentos, y es cuando estás totalmente solo. No hay nadie que te diga qué hacer, nadie que te dé una conversación. Y eso, tienes tiempo para pensar en tus cositas. Sí, si viajas con gente, sobre todo si es un grupo grande, estás 24 horas comunicándote o hablando o discutiendo sobre a dónde ir, tal. Y se hace denso eso. Y se hace, a veces estás cansado de hablar. Y pues eso, cuando viajas solo a veces en el tren, en el autobús, te sientas nada más que mirar el paisaje, digamos que pasivamente, y dejas la mente en blanco y empiezas a acordarte de cosas y tal. Y son los momentos bonitos del viaje también. Una razón potente esa también. Y la razón número 4
es que la gente que conoces además por lo general es gente que se parece a ti. Digamos que a veces yo he viajado con amigos de toda la vida y tal, y a la hora de viajar pues hacemos las cosas de otra manera, tenemos una rutina distinta de tal, pero normalmente si te encuentras a gente en una excursión haciendo una actividad, mountain bike o rafting o lo que te apetezca, que es algo que te gusta a ti, normalmente esa gente es gente que se va a parecer bastante a ti. O es una especie de embudo, ¿verdad? Porque al final acabas yendo a sitios que a ti te gustan y por lo tanto la gente que le gusta esos sitios también va y acabas teniendo cosas en común. Que por eso te decía, te hacen conocer gente a veces que siguen siendo tus amigos por mucho tiempo, simplemente porque tenéis cosas en común y que congeniáis y así. Exactamente. Vale, y ahora ya después de haberos contado por qué para nosotros es importante viajar solo, yo creo que viajé solo después que Diego, no me acuerdo cuándo nos conocimos, pero bueno, la cosa es que Diego de alguna manera me enseñó a viajar solo, yo también he viajado solo bastante desde entonces y yo creo que una vez que empiezas es una cosa difícil de parar. No es que siempre viajes solo, también viajas con gente a veces, pero no dejar de pensar. A veces pensar... viajas con gente que has conocido viajando solo. Exactamente, pero a veces dejas y dices, no quiero dejarlo del todo, sino que también quiero viajar en algún momento. Claro, que los amigos hay que mantenerlos también. Pero bueno, lo que queremos contaros finalmente, es lo que contábamos al principio del vídeo, es por qué estamos aquí en Hong Kong, Diego y yo. Y es porque Diego estuvo viajando solo. Diego y yo nos conocimos en Vietnam, en una pequeña isla que se llama Phu Quoc. No Phuket, que yo me equivoqué en el aeropuerto y casi me voy a Tailandia. Es verdad, nos conocimos de hecho de milagro porque él iba a coger un vuelo a Phuket, a Tailandia, y al final le dijeron, no, tienes que coger la terminal doméstica. Bueno. Total, que nos conocimos en el aeropuerto porque él vio que yo andaba con unos amigos también, con Guillermo y Nerea, y él se acercó a saludar y a decir que dónde íbamos, que quería tener amigos y que si teníamos hotel y tal. Se apuntó, estuvimos como 2 días viajando. Sí, 2 o 3 días en la isla, sí. Aproximadamente, y a partir de entonces fue cuando hemos seguido manteniendo esa amistad, un poco por lo que decíamos, porque las cosas que tenemos en común, congeniamos y... Él ha venido a mi casa a Tokio, yo no le había devuelto la visita porque tú habías venido un par de veces a su sofá. A mi sofá de Tokio, y después yo hoy le devuelvo la visita ahora que él acaba de llegar a vivir a Hong Kong. O sea, devuelvo aquí y fíjate, por casualidad pues estamos aquí grabando este vídeo y manteniendo esta amistad que viene de viajar solo. Eso es. Y ahora él es el que ha viajado solo unos días por la zona y sigue, una vez le toca a uno y otra a otro. Efectivamente. Ahora yo que voy de viaje solo voy a intentar aplicar todo lo que hemos hablado en este vídeo. Muy bien. Bueno, nada más, queríamos contaros solo esta parte hoy que es la primera vez que tengo una colaboración en un vídeo con Diego. Diego, muchísimas gracias por tu ayuda. Encantado. Vale, nos vemos en el siguiente vídeo, muchísimas gracias por seguir ahí. Chao. Bueno, que aquí haciendo el montaje hemos visto que teníamos aquí a unos amigos dándose el lote y masajitos. Están por ahí detrás, tío, los tiene Diego aquí a la derecha, No nos habíamos dado cuenta y llevan todo el vídeo, mientras estábamos hablando, llevan ahí metiéndose mano en la cabeceta y tal. Claro, esto no, pues bueno, lo puedes hacer cuando viajas solo, si tienes suerte. Tienes suerte, pero normalmente se fracasa, os lo advierto. Normalmente... Casi siempre se fracasa. Esto no pasa.